nuevamente. Bienvenidos a esta su clase de innovación y creatividad. Seguimos manejando temas con el ánimo de poder cruzar los conceptos y poder establecer una línea Profe, se lo de escucha muy innovación y lejos. creatividad. Señor, Casi no lo alcanzo a escuchar. súbale el volumen a tu máquina. Ahí tengo el Está máximo. diciendo. Bueno, entonces, bajo esa premisa, compañeros, intentaremos seguir con nuestra línea de trabajo, con nuestra empalme y cruce de conceptos de innovación y creatividad. Apuntamos más que todo con esta asignatura, compañeros, como bien les he dejado en claro, al concepto de conocer las tecnologías, de conocer qué herramientas tenemos para poder plasmar el conocimiento que cada día se madura en su mente al transcurrir cada uno de los semestres en su universidad. Entonces, esperamos que esta materia haga mella para que ustedes tengan en la mente y a la mano el conocimiento y las herramientas para poder ir desarrollando paso a paso esos moldes. Seguramente no nos volveremos los científicos o los innovadores, pero estaremos en la vanguardia y en la primera fila del diseño y la creatividad, como lo demanda el propósito de esta asignatura. Para eso es importante que conozcamos adecuadamente los recursos como se tiene preparado. Dentro de ese esquema de conocimiento de recursos tenemos exactamente, compañeros, el conocimiento de los temas de informática, el conocimiento de los temas que nos llevan a cómo cruzar los límites de nuestro mundo en la informática, en las TIC y los sistemas. Obviamente que como lo que lo han plasmado algunos en los trabajos que han dejado, en lo que corresponde a los elementos, lo que llamaremos técnicamente más adelante periféricos adecuadamente. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, compartiremos la siguiente diapositiva de trabajo. Bien, encontraremos en esta diapositiva unos elementos como se los dejé plasmado. Eh, Hoy les subiremos estas diapositivas que permitirán tener ciertas directrices que hay veces desconocemos. Muchos de ustedes que hicieron el trabajo efectivamente manifestaban que, bueno, ese es el pan diario, pero no lo tenían concreto cómo utilizarlo, para qué servía y cómo se interrelacionaba. Hay veces uno ve un computador, ve un sistema de información y pues obviamente es una línea secuencial como salir a la calle y caminar todos los días. Pero resulta que hay unos niveles donde se cruzan y si nosotros desconocemos esos niveles, pues no vamos a tener la oportunidad de poder llegar a pensar qué podemos mejorar, qué podemos crear o cómo lo podemos tecnificar. Esos conceptos están plasmados en tres grandes paradigmas que vamos a tratar de resolver el día de hoy en esta clase. Entonces, desde el punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones en innovación y creatividad, las TIC juegan un papel importante, importantísimo, que nos van a permitir precisamente ir conociendo paso a paso cómo combinar las tres palabras que están inmersas en ese acrónimo que tenemos que se llama TICS. Estas siglas que efectivamente nos dan un concepto, nos dan una opinión, pero a la larga termina siendo no siglas, sino un acrónimo exacto. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Puesto en el camino de la creatividad y la innovación, pues efectivamente las TIC, la informática y la ofimática se vuelven un concepto que van a permitir al usuario reconocer cómo se clasifica. Ustedes textualmente y muy cuidadosamente en su mayoría identificaron las partes del sistema de información. Algunos en su reacción me alcanzaron a hablar de computador, algunos me decían la CPU, algunos otros me decían la torre. Son conceptos que al transcurrir de estas asignaturas
tenemos que ir mejorando. ¿Por qué motivo? Porque a medida que nos metemos en el concepto del conocimiento y la investigación y desarrollo e innovación, debemos ser concretos, parcos. Ya no podemos llegar a decir, a mí me parece que las TIC, no porque me parece no, o lo creemos o no lo creemos. Entonces, los objetivos de los conceptos de la informática puestos en la plataforma de la innovación y la creatividad comprende los conceptos de lineamientos que se integran a la arquitectura y el mantenimiento de computadores. Permite utilizar las herramientas tecnológicas, conceptos, redes sociales, herramientas físicas y herramientas lógicas. Cuando hablamos de herramientas físicas estamos utilizando ciertas como el mouse, así por decir un elemento básico, un cable de conectividad. Y por hablar de herramientas lógicas, el sistema operativo, un aplicativo de una app, etcétera. Entonces, la misión de la integración de la innovación y la creatividad es precisamente identificar los recursos y surge en plataforma el primer elemento que se llama TICS. Entonces, comenzamos a identificar esos elementos y esos elementos se clasifican, como le hemos venido diciendo, en dos grupos básicos, el hardware y el software. Acá les voy a colocar mi lápiz para irles marcando. Entonces, los dos elementos básicos que nos identifican son hardware y software. Estos dos elementos efectivamente nos dan un concepto de que hacen parte de los recursos que tenemos que integrar. Muchos de ustedes no conocen unas gafas neutrónicas, muchos de ustedes no conocen un brazo mecánico, un brazo robótico, una app digital, un asistente virtual, y eso hace parte precisamente de los procesos de innovación. Ya no podemos decir que vamos a innovar una silla que ya existe. No, tenemos que mirar a la silla que le agregamos para que tenga un perfeccionamiento en el manejo de los recursos. ¿Para qué? Para la mejora continua de las tareas y actividades del ser humano. Ese es el objetivo. La innovación y la creatividad no se juntaron, no se implementaron para complicar el trabajo del ser humano. No, la innovación y la creatividad se implementó, ojo, para facilitar, para mejorar los procesos y procedimientos del ser humano. Y ahí es donde efectivamente surgen estos dos grupos, el hardware y el software. Son los que clasifican los componentes tanto de las TIC, tanto de la informática como de la ofimática. Entonces hay que identificarlos adecuadamente. ¿Qué es arquitectura? Entonces, desde el punto de vista contextual, podemos decir que arquitectura es simplemente un diseño, es simplemente una estructura. Y entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar desde el punto de vista de innovación y creatividad de arquitectura, Carlos Arley? Carlos se voló. Profe, sí, Cuéntame, me repite, por favor. viejo, concéntrate. ¿Qué concepto tenemos de arquitectura desde el punto de vista de innovación y desarrollo? Eh, pues la arquitectura toma como base las cosas que ya existen, digamos, si hablamos de diseñar novedosamente algo, por ejemplo, podemos tomar eh, una casa, siempre trata de ir optimizando la mayor cantidad de espacios para así poder aprovecharlo todo. Y en cuanto a computación, pues también puede ir aplicando lo mismo porque pues antes las computadoras eran muy robustas, muy grandes. De hecho, creo que la primera computadora era como del tamaño de una pared. Entonces, hoy en día podemos decir que ya podemos tener eso de 14 pulgadas o el tamaño de un teléfono. Y eso es debido a Los diseños de la arquitectura. los diseños de la arquitectura. Muy bien. Esa palabra que le antepones es magnífica, viejo. Diseño, perfecto. Enfocamos entonces la arquitectura desde un proceso de mejora continua, como lo acaba de expresar Carlos, en un diseño que facilita, agiliza el uso de una herramienta como la computadora, que comenzaremos a llamar a partir de esta clase sistema de información
Ojo, no quiero volver a escuchar que le dicen a un computador, computador. No quiero volver a escuchar que, al sistema de información le llaman CPU. CPU, compañeros, es un circuito integrado pequeñito, tan grande como la uña de su dedo pulgar. Mírense la uña del dedo pulgar y así es de grande la CPU. ¿Ok? No el índice, no el pulgar. El otro pulgar. Bueno, Paula, ¿qué es para ti la arquitectura? Eh, AO. pues sí, o sea, la arquitectura pues va de la mano pues con las TIC pues para diseñar diferentes cosas pues a medida que va evolucionando la tecnología. Exacto, viejita. A medida que va evolucionando, palabra mágica. Y es ahí donde nos metemos, como dice, la mano al bolsillo de innovación y creatividad. Evolución. Perfecto, Paula. Karen, ¿qué es para ti la arquitectura? Karen, 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 se nos voló Paula. Dios mío, ¿qué hacemos con Paula? Con Karen, perdón. Vino, prendió y se voló. Pongámosle ausente, Paula. Bueno, Estrella, ¿qué es para ti la arquitectura? Arquitectura para mí es diseño, estructura de mejoras continuas en informática e innovación. Bueno, excelente diseño, estructura, excelente en informática, ya claras. Bueno, no, concepto que toca moldear adecuadamente, Estrella. Concepto que nos toca ir puliendo paso a paso. Perfecto, te felicito. Michael Ortega, ¿qué es para ti la arquitectura? Pues es como, ya sería como ayer estaba explicando, el PHVA. Ahí ya estamos como planeando, digamos, algo que queremos construir, que ya sería el diseño. Yo creería algo No, así muy bien, claro, en sí, informática. sí, señor, perfecto. Exacto. Ese concepto que a ratos como que no parece porque es muy teórico, pero tú lo traes a colación y si nosotros no hacemos una planeación de un diseño, como tú dices, pues no tendremos un resultado óptimo de la vanguardia de la necesidad. Recuerden que el PHBA lo que hace es suplir y mejorar las actividades, metas y propósitos de una planeación. Bien, Michael. Hernán, ¿qué es para ti la arquitectura? Profe, yo opino que es como, sí, digamos, introducir una novedad, alterar o mudar algo ya hecho, como está el ejemplo del compañero anterior, un edificio, pero entonces ya cuando hablamos de una arquitectura en innovaciones, traerle medios tecnológicos o traerle un valor agregado a dicha construcción. Bueno, modificar, agregar, muy bien, sí. La arquitectura nos facilita esa textura. Puestos en el escenario de la innovación, vamos a poder modificar, da un valor agregado. Perfecto, viejo. Don Nicolai, ¿qué es para ti la arquitectura? Para mí la arquitectura es una serie de patrones lógicos que le van a dar como un marco, un lineamiento a X o Y, digamos, programación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para mí la arquitectura es esa serie de patrones que en estos tiempos serían innovadores, creativos, que le van a dar una línea de navegación a X o Y, proyecto, iniciativa, programación. En sistemas sería como aplicación, por ejemplo. Bueno, muy bien, hermano. Estableces una serie de normatividad y esa normatividad está ligada precisamente al cumplimiento de unos requisitos. Excelente, muy técnico, muy enfocado hacia el concepto de la arquitectura. Perfecto, Nicolai. Don Felipe, ¿ya hablamos? No, Felipe Madrid. No, profe. Hola. La misma pregunta, profe. Sí, señor. La misma pregunta. Sí, señor, sí, señor. Ah, vale. Pues ya arquitectura asociándolo más a lo que componen los computadores o asociándolo más a
hacia las TICs, pues podríamos decir que los procesadores han cambiado su arquitectura por generaciones. Digamos, los procesadores Intel comenzaron desde la serie, no sé si era la Pentium, y pues ya estamos en la 10ª generación. Y pues cada procesador tiene una arquitectura donde se encuentran los núcleos y los hilos, y la parte gráfica de cada procesador. Entonces, esta arquitectura de los procesadores se ha ido optimizando para que ellos saquen el mayor procesamiento de información, y optimizando los recursos que tengan los diferentes computadores sin tener máquinas muy grandes o muy caras para ejecutar diferentes programas. Palabras sabias, viejo. Con ese ejemplo que colocaste, excelente, porque lo que redondeaste todo el concepto con un concepto que se llamó aprovechamiento, utilización. Hombre, ese es el punto importante de la innovación y la creatividad. Precisamente el aprovechamiento del entorno, el aprovechamiento de los recursos, la implementación de unos tamaños gigantes, como tu ejemplo lo colocabas en los procesadores, aunque no sé si tú sepas qué es arquitectura en procesadores, pero veo que lo entiendes y sí, efectivamente no es tanto el tamaño, pero sí es el aprovechamiento desde el enfoque de ese esquema, que si lo vamos uniendo paso a paso con toda la conceptualización anterior en normatividad y selección, pues le estaríamos pegando al perro. Perfecto, hijo. Muchas gracias. Bien, don Julián, doña Juliana, pero Juliana Pérez, ¿cómo estás? Profe, para mí arquitectura en la innovación sería diseñar un proceso o mejorar uno que ya existe, en la cual pues el cambio que va a tener ese proceso en los componentes o arquitectura pues va a ser de forma radical, pues porque va a ser cómo se va a distribuir pues por decirlo así, servicio, ¿no? Y pues también va a tener que ver como con su costo. Hombre, Juliana, que estás, pero mejor dicho, conectada. Esa integración de arquitectura a procesos es parte de un esquema de planeación, de una buena claridad, de una mejora continua. Cuando uno habla de procesos y procedimientos, se refiere precisamente a tres factores: las acciones, los resultados y la ejecución. Y me encanta que lo tengas en tu mente, porque precisamente dentro del proceso de innovación y creatividad, los procesos juegan un factor supremamente importante para poder establecer nuevas formas, mejora continua y una mejora de las acciones y procesos, como lo decía mi amigo anterior. Bien, HC, ¿quién es? HC. Soy yo, profe, pero del computador. Ah, bueno, yo, gracias. Karen, ¿cómo estás? Ya hablamos con Karen, ¿no? Karen. Karen es la que anda volada, ¿no? Ana María Fino. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, gracias. Lo mismo, Chinita. ¿Qué es mantenimiento? Perdón, ¿qué es arquitectura? Pues sí, como también dicen mis compañeros, que la arquitectura pues va muy de la mano con la innovación, pues ya que es pues el estar como ir acoplándose, por decirlo así, como modificándose dependiendo de cómo va avanzando el ser humano, no solo pues en el tiempo, sino en la evolución que va teniendo al ir como teniendo una técnica más moderna. Entonces lo que hace la arquitectura es eso, también ir muy de la mano de la innovación para ir como acoplándose a lo que el ser humano va avanzando. Bueno, una palabra que dijiste muy sabia: acoplamiento. Pero que ese acoplamiento, efectivamente, Ana, le está apuntando bastante desde la arquitectura, y lo coloco así en esta línea: la configuración. ¿Ok? Entonces, el acoplamiento, lo que vamos a resultar ahora más adelante, se traslada a un proceso que se llama la configuración. En un avance tecnológico, como lo decías, para poder reconocer qué tengo y qué no tengo. Aunque ustedes no lo crean, la máquina, cada vez que usted la enciende, ella dice: ¿qué tengo conectado hoy? Se pregunta. Es una pregunta que se hace diariamente cuando diariamente la aprendemos.
desde el sistema operativo. Entonces el sistema operativo se establece qué tiene y qué no tiene. Pero efectivamente el encargado de hacer esa configuración, esa arquitectura, de cuál es su arquitectura, cuál es su estructura, es la CPU. Ya lo veremos. Gracias, Ana, muy gentil. Sigamos con Karen Paula. Paula ya está, ¿cierto? ¿Quién me falta, compañeros? Yo, profe, Sergio. Dale, compañero. Yo Sergio. pienso, yo pienso que es como un arte en sí, una técnica de Parece, proyectar, esa mágica la quiere escuchar. Un arte. Dale. Es como el arte o la técnica de proyectar, modificar o rediseñar a base de estética o tecnología un hábitat o un sistema, por decirlo así. Correcto. Bien, Sergio, cerraste una muy buena conversación con el concepto del arte. Nosotros muchas veces no entendemos qué es arte, creeremos y que imaginamos, suponemos que el arte es simplemente pintura, que el arte es simplemente una, algo acrónico a la elegancia. El arte es simplemente un proceso que establece una actividad sobre un determinado proceso, pero el arte realmente cobija todos los quehaceres de las competencias del ser humano y le pegamos a la arquitectura con el arte porque precisamente es esa innovación, esa creatividad donde ese concepto del arte aterriza toda la elegancia, todos los diseños, toda la innovación, toda la implementación, el acoplamiento, toda la estructura, la configuración. Bien, viejo, muchas gracias. Bien, entonces efectivamente la arquitectura, como lo acaban de decir cada uno de ustedes, desde su entendimiento muy respetable, efectivamente nos establece que es esa estructura lógica, física, que podemos llegar a establecer para el acoplamiento de todos los elementos que de los sistemas, desde la informática, desde la ofimática, se requieren para una mejora continua. Entonces, paso a paso iremos moldeando el concepto y estructurándolo dentro de la visión y misión de una innovación y creatividad. Les pido excusas por la voz porque ando afónico. Bueno, configuración. Ya estábamos diciendo que configuración efectivamente, como lo dijo una amiga, es ese acoplamiento. Cuando la configuración surge en la arquitectura, en los tiempos de innovación y creatividad, establece precisamente el reconocimiento de todos y cada uno de los componentes que tenemos. ¿Y qué componentes tenemos? Hardware y software. Y es ahí donde efectivamente identificamos los diferentes componentes que ahora hablaremos más adelante, que llamaremos periféricos. Y cuando hablamos de periféricos, entonces nos estamos refiriendo a absolutamente todo lo que usted le pueda pegar al computador, desde un cable, desde un teléfono, un televisor, y pueden ser inalámbricos o alámbricos, pueden ser internos o externos, y pueden ser de almacenamiento o de procesamiento. Entonces, esos elementos que llamaremos elementos los identificaremos a partir de ahora como periféricos. Desde el punto de vista de la configuración del software, precisamente es establecer las condiciones en las que los vamos a moldear. Cuando nosotros vamos a viajar a un paseo o nos matriculamos en la universidad, automáticamente establecemos una configuración de normas, una implementación de reglamentos que en este momento, como en pandemia lo estamos viendo, se han definido como protocolos, así de sencillo. Entonces, la configuración establece que debemos de identificar los protocolos. ¿Y cuáles son los protocolos en la vida real del ser humano? Bueno, entre ellos saludar, buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Entre ellos pedir permiso, voy a pasar. Entre ellos identificarse, una serie de cosas normales. Hoy en día, protocolos está definido simple y sencillamente al proceso de la pandemia, donde ninguno de ustedes, ni siquiera yo, lográbamos pensar que los únicos que tenían que lavarse las manos eran los cirujanos o los médicos para cuando iban a una mesa de trabajo.
Y ahora no, nos toca a nosotros. Desde para entrar al restaurante, al baño, a la oficina, tenemos que lavarnos las manos. Fíjese cómo evoluciona el proceso. Y esa cultura, a partir del concepto de la innovación y la creatividad, no se puede volver a apagar, porque a partir de ahora, quien no lo haga, pierde. Mantenimiento. Estrella, ¿qué es para ti mantenimiento? Mante- Mantenimiento para mí es una función que se debe cumplir periódicamente, ¿sí? Eh, en miras de que no falle, de que esté siempre, eh, su palabra lo dice, en buen estado. Bueno, Eso es para mí mantenimiento. una función para que no vaya a fallar. Excelente. Significa que esa función, si la desglosamos, establece que es una actividad que permite establecer una reparación, una limpieza, un soporte, un cambio, una modificación. Eso es mantenimiento, Estrella. Muchas gracias. Perfecto. Está conectada usted hoy, vieja. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, cuando establecemos los tres elementos básicos de nuestra innovación y creatividad, que son identificación de los elementos, arquitectura, configuración y mantenimiento, podemos fácilmente ya tener un concepto mucho más claro de la innovación y la creatividad. En lo cual poco a poco y paso a paso nos vamos dando cuenta que efectivamente tenemos que conocer el entorno, que conocer el contexto y que conocer los elementos del enfoque para donde vamos. Pero ojo, no pierdan de vista el concepto de pertinencia. Sabemos que la pertinencia efectivamente es lo que de pronto yo creo que Nicolai desde IDIPRON nos puede establecer un concepto más claro. Nicolai, ¿qué es para ti o para IDIPRON la pertinencia? La pertinencia, profe. Señor. La pertinencia es que no te escuché bien. Sí, señor, sí, la pertinencia, viejo. Para mí la pertinencia es lo lógico que se puede, pues, uy, profe, no sé definir bien. Ahí sí creo que punto negativo para mí. No, ni me faltaba. Precisamente lo colocaba en IDIPRON porque efectivamente IDIPRON establece la búsqueda y tú nos enseñabas esta primera de cambio en los primeros minutos que si teníamos una personita en estado situacional delicado, eso es la pertinencia. Precisamente IDIPRON se diseñó desde el Estado para atender las condiciones específicas de ciertos jóvenes. Entonces, esa pertinencia, que son exclusivamente para ese foco de población, están definidas desde IDIPRON muy bien. Ejemplo, la pertinencia desde el punto de vista de un oficio en el mundo laboral. Entonces, se diseñan y se inventan para Colombia un puesto que vamos a establecer el control de la luna en su movimiento. Es un puesto de trabajo. Es un oficio, es una competencia. Le pregunto yo a ustedes, a alguno de ustedes, para que me responda aleatoriamente. ¿Ese puesto de trabajo es pertinente en Colombia? El estar observando la luna, su movimiento. De a uno. Bueno, yo les digo que no. Porque efectivamente las empresas en Colombia no se dedican a evaluar el espacio. Las empresas en Colombia, ni a nivel gubernamental, ni a nivel privado. No es que no se necesite. Lo que pasa es que las prioridades de este país todavía no es la evaluación del Estado, del espacio, la evaluación y la observación. Entonces, ese puesto de trabajo tal vez esté abierto por allá en el observatorio de Bogotá, supongo, pero será un puesto. Entonces, con respecto a la población, ¿ese puesto es pertinente? No es pertinente porque solamente es la necesidad de una sola persona, ¿correcto? Entonces, la pertinencia es
lo que Nicolai con la empresa de IDIPRON hacen, la cobertura nacional o tal vez para este caso distrital. Están cobijando todas las localidades, todos los barrios, sin importar qué localidad, sin importar qué barrio, ¿ok? Y no se enfocan a un pedacito de la población, sino a toda la población bogotana, ¿o no, Nicolai? Claro que sí, profe, es a nivel distrital, no, nos encargamos en la UPZ priorizadas en el nuevo contrato social ambiental que propone esta administración. Exacto, listo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta la identificación de la innovación y la creatividad en el concepto de la pertinencia. Entonces, cuando ustedes lleguen a inventarse algo, cuando ustedes lleguen a modificar algo, cuando ustedes lleguen a transformar algo, tienen que mirar la pertinencia, que sea masiva, que sea poblacional y no para mi servicio personal, porque pues yo creo que en la casa de cada uno de ustedes tienen algo muy personal, pero no es masivo, porque realmente es para el uso de las condiciones, del contexto, del entorno de tu casa y no de todas las casas, porque no son iguales. Bueno, ahí vamos, paso a paso. Desde ese objetivo, entonces, efectivamente, los componentes de la informática establecen que podemos establecer una visión de los componentes de cada una de ellas. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la informática nos enseña desde las TIC que la informática es la plataforma que contiene todos los elementos que abarca el contexto de la computación, el contexto de los sistemas. Cuando yo hablo de sistemas, compañeros, no olviden que estamos hablando del conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, pero igualmente los sistemas abarcan toda clase de procesos y procedimientos, como lo decía una compañera, para que se desarrolle cierta actividad. ¿Qué procesos, qué componentes? Fíjense que con el pasar del tiempo, los departamentos de las empresas en la estructura organizacional fue cambiando. Ya no hablamos de departamentos, ahora hablamos de procesos. Entonces, ya no tenemos el departamento de contabilidad, el departamento de finanzas. Ahora tenemos el proceso contable, el proceso financiero, el de proceso de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Desde la informática, efectivamente, nos establece que tenemos una serie de recursos hoy en día para esas solución para esa implementación de ciertas acciones en un PHBA. Por ese motivo, efectivamente, tenemos que los tres elementos básicos de la informática son la informática, las TIC y la ofimática. Entonces, desagreguemos adecuadamente qué es la informática. Clic. La informática nos establece precisamente una colección de elementos que cobijan todos los dispositivos físicos y lógicos que alrededor del ser humano, o sea, alrededor del planeta, facilita una implementación, una comunicación. Entonces, técnicamente, ¿qué es la informática? Dícese que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información. Ojo, aquí les dejo debidamente subrayado. El tratamiento informático de la información. Entonces, ese tratamiento informático es el que nos permite establecer cuáles son, qué motivos, qué herramientas, qué moldes, qué técnicas y qué estilos de la información. ¿Cómo lo tratamos? Y automático porque efectivamente los volúmenes de información que maneja el ser humano son gigantes. Si ustedes tuvieran que almacenar, colocar en una cajita todas las ideas que diariamente surgen, no les cabrían unas cajas de 4 metros por 4 metros. Entonces, ese tratamiento de los datos, de la información, es lo que vamos a hacer a través de lo que hoy en día conocemos como computadoras. ¿Correcto? Bien, entonces técnicamente el concepto de la informática es el tratamiento adecuado de los recursos para una buena administración de la información. ¿Ok? No lo olviden, por favor. Borremos.
volvamos. Bien, e informática era eso. Las TIC. Las TIC efectivamente nos establecen, como su acrónimo lo dice, tecnologías de la información y las comunicaciones que permiten precisamente al ser humano llegar, participar, conectarse, comunicarse a través de los diferentes elementos de la informática, utilizando la combinación de los mismos con la tecnología moderna, tecnología de la información y las comunicaciones. Es por eso que en este árbol nos damos cuenta que efectivamente tenemos todos los recursos, todos los dispositivos que utilizamos a diario para llegar a todas partes del mundo, para llegar desde un punto A al punto B. Tenemos las redes sociales, tenemos precisamente la estructura, como hablamos en arquitectura, el árbol como tal, un elemento físico que conecta absolutamente todo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de información, son los datos que transportamos en ello, lo que enviamos, lo que recogemos, lo que nos llega. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las comunicaciones, que son las redes sociales. Es por eso que este árbol nos representa técnicamente todo el concepto de las TIC, las tecnologías, la información y las comunicaciones. Muy bien, por eso es bien sabido que efectivamente desde el concepto del anterior de ese árbol, efectivamente nos damos cuenta que aquí está plasmado las comunicaciones, la conectividad y lo que transportamos, información. Aquí vemos que efectivamente tenemos ya ese alineamiento de qué participa, cómo participa y para qué participa. Ejemplo de las TIC, tenemos un proceso acá, les voy a nombrar, un momentico. Entonces, en esos ejemplos tenemos nuevas generaciones de servicios. Cuando hablamos de nuevas generaciones de servicios es porque hoy nos estamos ofreciendo un servicio y un operador de Internet. Mañana nos van a ofrecer seguramente un Internet a través de pastillas. Entonces, ¿para qué? Para establecer un blogs de personas que se comunican, que interactúan, que negocian alrededor del mundo de manera personal o inclusive de manera individual, como lo veíamos con las tecnologías, donde hablábamos del blockchain, donde hablábamos de la robótica, donde hablábamos de la inteligencia artificial y demás, que utilizamos los recursos que antes se trabajaban, el teléfono, que hoy en día ya no necesitamos sino simplemente una antena para que todos los elementos de una casa, de un punto cualquiera, se pueda interconectar. Y esa interconexión está dada a través de este elemento que tenemos acá, las nuevas generaciones, acá un nuevo servicio de banda ancha o internet, que puede cobijar a televisores, a herramientas, a procesos y demás características, que a través de diferentes procesos de herramientas de software podemos navegar, podemos conectarnos y podemos establecer ciertas características. Que necesitamos una tecnología, claro, una tecnología como Linux, como Windows, como Solaris, como Alpha, que son sistemas que nos van a administrar todo el proceso, nos van a gobernar todo lo que acabamos de ver acá, ¿cierto? Para una buena administración. Y desde el punto de vista de hardware, aquí era software y aquí es de hardware, pues vemos que está aquí un colapso de elementos que día tras día se han venido innovando, creando y diseñando para que todas estas comunicaciones funcionen adecuadamente utilizando las técnicas y tecnologías que nos permite la innovación. De un crecimiento individual, como está aquí, que administra a través de unos procesos que se llaman sistemas operativos, que los veremos más adelante, todos los recursos que utilizamos adecuadamente, consolas, juegos, dispositivos, computadores, televisores, micrófonos, parlantes, etcétera, etcétera. Los servicios que utilizamos diariamente a través de las TIC, pues es todo lo que usted hoy en día está trabajando. Es más, en este momento estamos utilizando un servicio de tecnología TICS, porque estamos conectándonos varios en diferentes puntos de Bogotá, en diferentes puntos de Cundinamarca, ¿correcto? ¿Y para qué motivo? Para lo que siempre hacemos. Aquí decimos que son jueguitos, pero realmente es la búsqueda de información, tal cual, acá está, ¿correcto? Entonces, llegaremos a un punto más adelante con su concepto y conocimiento, donde las comunidades virtuales, ojo, comunidades virtuales que existen pero no las vemos,
pero existen. Hoy en día tenemos comunidades virtuales en redes sociales como Face, como Instagram, las cuales efectivamente establecen ciertos parámetros, cierta normatividad, pero nunca las vamos a tener registradas en el mundo. Entonces, este es el concepto de las TIC, una conectividad global, física y lógica de todos los componentes para el tratamiento de la información, para el transporte de los datos, para la búsqueda de datos, a través de unos diseños, como lo vimos en arquitectura, a través de unas innovaciones, como lo estamos viendo en esta asignatura. Bien, sigamos. Y por último, nos queda la ofimática. Entonces, ustedes consultaron adecuadamente que este engranaje que estamos viendo aterrice en la ofimática. ¿Por qué en la ofimática? Porque precisamente como ustedes lo pudieron haber consultado, como ustedes lo pudieron haber visualizado, la ofimática precisamente nos establecía una mejora continua, facilitar las actividades, los trabajos del ser humano, facilitar el transporte de datos, la manipulación de datos. Hoy en día tenemos un concepto del Big Data. Ya llevaremos a una tareita para mañana que me suban. La tarea de ayer terminó a las 12. Hoy comienza otra que se llama Big Data. Es establecer todo un concepto de qué es Big Data. Entonces establecen con imágenes, con unos pequeños comentarios en 2, 3 hojitas qué es Big Data. Bueno, para mañana. Bien, entonces hablemos de ofimática. Como ya hemos venido diciendo, la ofimática efectivamente parte desde el punto de vista del aprovechamiento de estos recursos. Esto es lo que aquí comúnmente conocemos, compañeros, como la famosa CPU. ¡Qué error tan garrafal! Esto no es la CPU. Esto es una torre, podemos decir, ¿cierto? Pero técnicamente, ¿cómo estamos llamando a esto a partir de hoy? De a uno. Sistema de información. Exacto. Un sistema de información. Un sistema desde nuestra asignatura, ¿no? Obviamente, porque si lo vemos desde el punto de vista de arquitectura, sería una torre, ¿cierto? Que facilita la conectividad de todos estos elementos que tenemos aquí desagregados. Pero en sí, la máquina que ustedes tienen al frente el día de hoy, bien sea un teléfono o bien sea un computador desktop o un portátil, pues, como lo dice mi compañero, es un sistema de información. Ese sistema de información está compuesto por una serie de elementos desde el punto de vista de hardware. Entonces, son elementos físicos como la unidad del DVD, la unidad del CD, la unidad de disquete, la unidad de memorias, el disco duro. Todo eso va por dentro de esta cajita, que no se llama, ¿cierto?, CPU, sino se llama unidad principal. Unidad principal. Entonces, el concepto de CPU es esto. Aquí está, vea. Este es la CPU. No es todo este motorcito. Es simplemente aquí tiene el ventilador, sí, pero acá está un microcircuito chiquitico. Este que está acá, ¿cierto? Que se llama procesador, que se llama CPU, que sus siglas traducen unidad central de procesamiento. ¿Correcto? La CPU realmente es el cerebro del computador. La CPU es quien gobierna el computador, quien gobierna nuestro sistema de información. Pues acá tenemos las memorias, tenemos los ventiladores, los sockets de ampliación, las tarjetas adicionales de video, de sonido, de graficación, la unidad de entrada de corriente, la fuente de poder, y todos esos elementos internos es lo que se llama la unidad principal, que unido a los demás periféricos de nuestra máquina, entonces se va a llamar sistema de información, ¿correcto? Entonces, cada vez que van una torrecita de estas puestas en un escritorio, no es la CPU, es la unidad principal. Porque la CPU, recuerden que es apenas este microcircuito, tan grande como el dedo de una uña pulgar. Bien, entonces, y obviamente a este elemento le conectamos todos los demás dispositivos que sean necesarios. Entonces le estaremos conectando los periféricos debidamente clasificados según su uso, según su pertinencia,
Y volvemos a utilizar la palabra pertinencia. Y según su disponibilidad. Veámoslo acá. Entonces, en este concepto de ofimática conectamos los conceptos de arquitectura, mantenimiento y computadores. En este concepto efectivamente establecemos diseño, establecemos estructura, establecemos acoplamiento. En mantenimiento precisamente establecemos todo el soporte técnico para un desarrollo adecuado de cada uno de los procesos y procedimientos que tenemos, y aterriza en computadores porque precisamente la informática lo que hace es administrar, gestionar todos los recursos que va inventando, que va creando, que va innovando, puestos al servicio de la ofimática. Entonces, desde este punto de vista, la arquitectura establece los conceptos de arquitectura. La arquitectura y mantenimiento de computadores nos brinda la alternativa de poder definir el pleno funcionamiento óptimo del sincrónico de cada uno de los elementos y componentes del computador. Eso es arquitectura. Entonces nos establece que aunque hablemos de arquitectura, que aunque hablemos de tecnologías, de mantenimiento y computadores, aunque hablemos de varios enfoques de sistemas, debemos reconocer los conceptos básicos de un sistema. Y ya conocemos los conceptos básicos de un sistema. Decíamos que son el conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Pero un sistema no está ligado a la ingeniería de sistemas. No, todo lo que tenemos nosotros alrededor es un sistema. De pronto se convierte en subsistema, claro. La alcoba, el estudio, la sala, la cocina son subsistemas de la casa. La casa, a su vez, es un subsistema del barrio. El barrio, a su vez, es un subsistema de la localidad. Y así sucesivamente. Desde el enfoque que le estemos dando, el sistema es prioritario o es secundario. Y se convierte en secundario cuando hace parte de un sistema mayor. Entonces, ahí se definirá en qué nivel se puede clasificar. Se debe identificar inicialmente los grandes elementos como hardware y software. Entonces, si nosotros no identificamos los componentes de tecnología, los componentes de innovación y creatividad, pues no podríamos llegar a un concepto de arquitectura, no podíamos llegar a un concepto de configuración y no podíamos llegar a un concepto de computadores. Entonces, no olviden, la configuración es el acoplamiento, es la identificación de quién es, por qué está aquí, por qué viene, por qué no viene. La arquitectura nos establece una estructura armónica, una estructura que permite adaptar las nuevas necesidades de un mundo moderno, de una tecnología avanzada, de una mejora continua del ser humano. Entonces, los componentes básicos de informática, desde el punto de vista de hardware y software, se identifican como son todos los elementos físicos que se configuran y que se conectan del sistema de información del PC, ¿correcto? Entonces, fíjense que aquí hablamos de esta palabreja que dice, son todos los elementos, los elementos físicos que se configuran. Y cuando hablamos de configuración dice que se conectan. Entonces, ese proceso de hardware, de elementos, son de manera tangible. Son físicos que podemos adaptar, acoplar a la máquina, a nuestra unidad principal. ¿Para qué? Para que sean debidamente reconocidos. Pero no podemos dejar de lado el concepto de software. Entonces, el software es precisamente quien nos va a administrar los recursos. Este señor nos administra el hardware. Quien permite que navegue adecuadamente y se desplace, el hardware permite que el software utilice su plataforma, la arquitectura que tiene. Pero para que administre adecuadamente bien esos recursos, el software le dice sí, es el componente lógico del sistema, es el que permite organización, administración de cada uno de los recursos físicos que tenga. No importa si son internos
No importa si son externos, no importa si son de entrada o de salida. Entonces, veámoslos aquí así. Borremos pantalla. Bien, entonces decíamos que el hardware tenía una serie de componentes y elementos llamados periféricos y los clasificaremos dentro de los periféricos. Esos periféricos o elementos o dispositivos están debidamente ligados a su funcionalidad. Entonces, el hardware establece elementos, el hardware establece una funcionalidad, el hardware reconoce sus elementos como dispositivos como tal. Entonces, los identifica como periféricos. ¿Y por qué periféricos? ¿De dónde nace ese concepto? Bueno, periféricos porque están alrededor. ¿Alrededor de quién? ¿Quién me quiere decir? Del computador. No. O bueno, El sistema informático, No, sistema de información. no, o de nosotros prácticamente. no. Desde el ¿De punto de qué? vista de la ofimática, nosotros hacemos parte de esa ofimática, porque somos otro elemento adicional dentro del componente de la mejora continua del desarrollo de las tareas y trabajos que tengamos. Entonces, se denominan periféricos porque están alrededor de la CPU. Y recuerden que la CPU, ¿quién es? El cerebro del computador. Ese es el dibujito de su Una uña. Exacto, el tamaño de una uña. ¿Cómo es su funcionalidad? Bueno, su funcionalidad está clasificada por periféricos internos, periféricos externos, periféricos de almacenamiento, periféricos de entrada y periféricos de salida. Entonces, los dos primeros grupos que ustedes ven acá, efectivamente, internos y externos, tienen subsistemas de almacenamiento, tienen subsistemas de entrada y tienen subsistemas de salida. Se apagó este, ya, listo. Bien, entonces no olviden, los periféricos los clasificamos en 5 grupos básicos. Se llaman internos porque efectivamente están, como en la gráfica nos mostraba, dentro de la unidad principal, ¿correcto? Como los buses que son unas pequeñas correas, algo lo que llamaremos de pronto comúnmente como cables, ¿correcto? Internos porque puede ser que están dentro del sistema de información, como decía un compañero, pero conectados directamente a la CPU. Entonces, por ese motivo se llama interno. Externo porque se conecta al exterior de nuestro sistema y que la CPU no lo tiene gobernado de manera directa, sino a través de un puerto adicional, un conector, un dispositivo para poderlo conectar, que para nuestro conocimiento llamaremos puerto. Todo lo que usted ve en su computador que le puede conectar algo, se llama puerto de entrada o puerto de salida. Hasta la corriente, ese es un puerto de alimentación de energía, ¿ok? Entonces, siempre que usted van a conectar algo, van a encontrar la figura, la arquitectura, el diseño muy parecido de entrada o de salida, para que nunca lo forcen. Así como el teléfono tiene un pequeño dispositivo, un pequeño puerto para conectar a la corriente. Y no todos los cables se le pueden conectar. Uno se da cuenta fácilmente por la figura, por la arquitectura que tiene. Pero la gente, sin embargo, intenta y forza a que lo tiene que conectar con el cable del vecino. Y no, porque efectivamente tiene una arquitectura, un diseño específico, estructural, para que alimente, entre, salga o almacene información. Borremos pantalla. Bien,
Acá vemos entonces efectivamente los diferentes elementos que podemos encontrar. Encontramos la memoria RAM, la memoria ROM. ¿Y qué significa memoria RAM? Read Access Memory, la memoria que es la memoria volátil, la memoria de trabajo, la memoria cotidiana, la memoria que el ser humano utiliza a diario. Pregunto, señores, ¿nosotros tenemos memoria RAM? Algunas personas tienen memoria como Dory. ¿Ustedes han visto ese programita? El de Nemo. Entonces uno les dice, ay no, llegó Dory. Porque todo lo que uno le dice se le olvida. Pero la memoria RAM es porque su estructura física... Alguien me está escribiendo, a ver qué me dicen. Profe, qué pena, estoy tratando de arreglarme mi micrófono. Jaja, Nicolai, Bueno, nada raro. Bien, entonces la memoria RAM es una memoria volátil que se pierde, no de almacenamiento, se pierde cuando se apague la máquina. La memoria RAM son unas pastillas adicionales que permiten que la máquina procese a más grandes velocidades determinadas tareas. Nosotros no tenemos memoria RAM, tenemos constante memoria ROM, Read Only Memory. Pero bueno, a diferencia de la Read Only Memory de la máquina, nuestra memoria sí es de acceso aleatorio de entrada y de salida, mientras que la memoria RAM solamente es de entrada y salida, pero no de almacenamiento, es volátil. Volátil. La ROM es permanente. En el computador estamos hablando. Es uno de los periféricos, para este caso sería periférico de interno de almacenamiento. Procesador. Bueno, el elemento más importante de la máquina se llama procesador, la CPU, sus funciones, evaluación y clasificación. El procesador se encarga de administrar todos los recursos, de mirar qué está conectado, de mirar qué periférico tiene, qué periférico no tiene, cuál es la velocidad de conexión. El procesador se encarga de establecer las líneas, los permisos, ojo, y la palabra más importante, los protocolos de comunicación entre ellos. Aunque usted no lo crea, los periféricos se comunican entre ellos. Ellos dicen permiso para llegar a la CPU, permiso para imprimir, permiso para tal cosa. Y cuando usted está parpadeando, la máquina envió 40 mensajes de allá para acá, de aquí para allá, entre elemento y elemento, pidiéndole permiso, aceptando el permiso, reconociendo el permiso, diciendo qué va a hacer, protocolo por protocolo, periférico por periférico. ¿Y quién gobierna esas tareas? Bueno, esas tareas las está gobernando nuestro procesador, este que está acá. Gobierna las funciones, gobierna las acciones, gobierna todos los elementos que podamos tener nosotros en nuestro sistema de información, ¿correcto? Bien, periférico. Los periféricos, como bien ya lo estábamos determinando, estos señores, efectivamente, son los dispositivos que podemos conectar, como ya lo hemos visto de manera clasificatoria y como está acá plasmado nuevamente. Periféricos internos, externos, de almacenamiento, de entrada o de salida. Decíamos que son internos porque están dentro del sistema pegados a la CPU, externos porque a través de un puerto los conectamos, de almacenamiento porque precisamente nos almacenan datos, lo que transportamos en la máquina, el objetivo, el quiz del asunto, ¿cierto? Entonces es almacenar información. Y tenemos las USB, los CDs, los discos duros, internos o externos, la nube, son periféricos que precisamente utilizamos para almacenamiento. Y se clasifican en entrada y salida, porque algunos periféricos son de solo entrada. Dame un dato, mi querida Ana, de un periférico de entrada. Y prepara uno, Paula, de un periférico de salida. Ana María Fino. Ana María Fino. Pues un periférico de entrada sería el mouse. Solo entrada. Mm,
Sí, mantente ahí. Sí, así esté mal. Tú dices, sí, pare lo que sea. ¿Ok? Tú te sostienes ahí. Solo de entrada. Solo entrada del mouse, correcto. O el teclado. De salida no, porque cuando has visto que el mouse o las teclas brincan. No, ¿cierto? Entonces, solamente de entrada para enviar impulsos electromagnéticos. Bien. Y de salida, mi querida Paula, solo de salida. De salida. Eh, mm, Hay el uno muy... botón de apagar o algo así. ¿Cuál? El botón de apagar el computador o algo así. No. Recuerde que los periféricos O, nos transportan información, bien sea de entrada, de salida o de almacenamiento. de salida. De salida tendríamos la Karen, ayúdale Karen. Oiga, le he preguntado a Karen 3 veces. Tercera vez que le preguntamos a Karen. Karen. Sergio, una manito. Puede ser, digamos, una impresora, tal vez. Ah, excelente, le pegó al perro. Realmente el único periférico de salida, de solo salida, está la impresora, ¿correcto? Porque no la podemos confundir con el escáner de entrada. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que solo tiene la función de salida, así como el teclado que es solamente de entrada. La pantalla, ¿en qué grupo la clasificamos, Juliana? Una pantalla, ¿cómo la podemos clasificar? Aunque no todas son iguales. Profe, qué Señor. pena, habla Karen. ¿Sí me escuchas? Hola Karen, ¿cómo estás? Milagros. Profe, es que no me estaba funcionando el micrófono, por eso no te había contestado ninguna. Yo Ah, te estoy bueno. escuchando. Yo sé que tú eres juiciosa. Cuéntame, Karen. Pro- Profe, una pregunta, ¿y los auriculares no son unos periféricos de salida? Sí, claro, los auriculares tienen doble funcionalidad, de entrada y de salida, Ah, ok, profe. junto con el micrófono. Perfecto, ese es uno. La pantalla, ¿cómo sería, Karen? Una pantalla. Yo creo que de, pues no sé, yo creería que de las dos, ¿no? Claro. Carlos, Arley, cuéntame, ¿por qué dice Karen que es de las dos, de entrada y de salida? Carlos. No sé qué dice Karen de entrada y salida. Señor, No entendí la pregunta. ¿por qué Karen dice que el periférico de la pantalla es de entrada y es de salida? De salida, pues, es porque da la imagen y a través de ello no manipula el computador para poder ver lo que está haciendo. Eso sería salida. Y de entrada, Esa parte no la sé, profe. perfecto, no te Pues, preocupes. profe, yo pienso que pues es de entrada porque la información que nos está mostrando en la pantalla tiene que recibirla de algún lado, ¿no? Entonces, pues en este caso será por parte de la CPU que está recibiendo la información para poder proyectarla. No, pero buena la apreciación. Me encanta que te hayas imaginado eso. Perfecto. Estás dentro del mundo de la innovación y la creatividad. Pero no, la razón justificable es porque ustedes han visto que hay pantallas touch, ¿cierto? Entonces son pantallas que son digitales, que tú las tocas y automáticamente puedes establecer un contacto de entrada como el teclado. ¿Sí? Es decir, los celulares que tienen pantallas touch que entra y sale información, ¿sí o no? Usted lo toca, señala, selecciona a través de la pantalla, ¿o no es así?
Bueno, Profe, entonces la pantalla normal, la del monitor, esa sería solo salida. sí, las antiguas pantallas, sí señor, son solamente de salida, pero las nuevas Ah, vale. pantallas que han salido al mercado salen con la tecnología de los celulares. Son pantallas touch que son digitales, que al contacto con un elemento automáticamente le seleccionan una orden, una instrucción, como lo decía nuestro amigo Sergio, creo que era. Bueno, perfecto. Los buses. Bueno, acá tenemos el concepto de los buses. ¿Sí? Los buses efectivamente son elementos que nos transportan lo que transporta todo el sistema de información, información. Entonces, los buses nos permiten transportar órdenes, direcciones e información. La información que el ser humano quiere procesar, quiere moldear. Y para eso ha diseñado elementos que vayan como en las calles. Los buses van por un carril, hoy en día, ¿no? Van por un carril, los carros por otro carril, los ciclistas por otro carril. Claro que pues eso no se cumple a cabalidad, pero bueno, ese es el objetivo. Algún día se cumplirá. Entonces los buses sí son muy juiciosos y transportan lo que se les diseñó. Obviamente que los buses son bidireccionales, de allá para acá, de aquí para allá. Y todos, absolutamente todos, se comunican con el procesador, este señor que está acá, que es el maestro, es nuestro gobernante dentro del sistema de información, dentro de nuestro computador. Bien, los buses, tenemos buses de direcciones, de datos, de información, ¿correcto? Y transportan la información a grandes velocidades. Ustedes cuando oprimen la tecla del teclado, la de cualquier tecla, utiliza un bus. De ahí, de ese punto al procesador, hay una comunicación directa. El procesador selecciona qué oprimió, qué tecla oprimió y qué mensaje va combinado, si es continuo o hace parte de una palabra, ¿correcto? Entonces, esos son los buses, los que se conectan de un lado para otro. Todos estos elementos que están acá, todos estos, más este señor, el disco duro, todos ellos van conectados encima, por dentro, por debajo de esta señora. La tarjeta madre, la mainboard, la motherboard. La mainboard es la tarjeta principal, es la que permite la conectividad de todos los aparatos, de todos los dispositivos, de todos los periféricos. La memoria, el procesador, los buses, la impresora, el mouse, dígame algo y todo va debidamente conectado a la mainboard. Por eso se llama tarjeta madre, tarjeta principal. Es la que es una ciudad. Dentro de esa ciudad tiene calles, carreras. Esas calles son los buses, esas carreras son los buses. Unos sitios de almacenamiento que son las memorias. Un gobernador central que es el procesador, ¿correcto? El procesador gobierna la mainboard también, automáticamente. Y por último, compañeros, tenemos a nuestro señor disco duro. No, aquí lo hice mal. El disco duro. El disco duro, como ya sabemos, es el que almacena toda la información que nosotros estamos procesando, tratando. Entonces, el disco duro es el encargado de mantenernos todos los datos de cualquier clase de programa, de cualquier clase de documento debidamente almacenado. Y hoy en día existen discos duros internos, externos y algunos discos duros en la nube. Ojo, para que tengan claridad meridiana. Cuando hablamos de una nube, ¿a qué nos referimos? Michael.
a una memoria, pero no en el computador, sino ya, pues, no sé cómo decirlo. Cuando hablamos Una nube en el internet, en el internet, bueno, más o menos, pero una no memoria en el internet. Sí, una memoria en el internet. Y esa memoria en el internet llamamos nube, ¿verdad? Pero técnicamente, ¿qué es la nube? Es un sistema que almacena datos, ¿no? E información. Sí, sí, correcto. Sí, es un sistema que almacena datos, sí, señora, tiene toda la razón. ¿Y cómo se imaginan la nube? ¿Un disco duro, una memoria, una USB, un cable? ¿Qué es la nube? Pues debe ser parecido o similar a un disco duro, ¿no? Ya que es para la misma función prácticamente. Sí, Sergio, de hecho sí. Bueno, entonces, muy bien. El concepto, fíjense que lo tenemos un poco divagado, no concreto. La nube es un conjunto de servidores. ¿Qué es un servidor? Un computador, un sistema de información. Pero claro, cuando yo hablo de almacenamiento en la nube, entonces, como lo dijo mi amigo Michael, está conectado, ligado al Internet, ¿cierto? Esos servidores y esos computadores en alguna parte del mundo. Existen servidores, pues se llama servidor refiriéndose a un punto, más no porque sea un computador, porque pues no alcanzaría para gobernar todo el mundo. Entonces, si hablamos del servidor de Nueva York, el servidor de Miami, el servidor de Bogotá, el servidor de Massachusetts, estamos hablando de bodegas. Ojo, bodegas. Ustedes conocen de pronto, me imagino, a ver, un punto que conozcan, los hangares del aeropuerto o Corabastos. Bodegas de ese estilo están llenas de computadores, llenas de servidores, debidamente organizados, encarrados uno debajo de otro, debidamente ventilados, aireados, en un ambiente, en un clima muy fresco, para que todo el mundo se conecte, guarde, saque, lea y modifique información. A ese modelo de bodega de servidores se denomina la nube. ¿Ok? ¿Y por qué la nube? Técnicamente es porque usted se conecta en un punto y va al punto B y se conecta, y va al punto C y se conecta, sin tener que desplazar ningún elemento físico. Simplemente en cada punto se conecta a través de ese elemento. Hoy en día, su Big Data, ojo, su Big Data, creo que la mayoría tiene su Big Data de la agenda telefónica. ¿Será que la agenda telefónica está en su celular? No. No, cierto que no. Los teléfonos de su agenda telefónica no están en su celular. Están en la nube del operador que le está prestando el servicio. Por eso, cuando a usted le roban el celular, no tiene problema. Porque usted vuelve y descarga todos sus contactos, sus correos. Claro, si ha hecho el ejercicio juicioso de darle permiso a, al operador de guardar sus datos en la nube, ¿correcto? Bien, entonces, desde ese punto de vista, estos son todos los elementos que nos hace fusión desde la ofimática. Entonces, desde el punto de vista de software, hablamos efectivamente que el software está compuesto por sistemas operativos, ¿cierto? Acá les marco. Los sistemas operativos es el, perdón, cogí la que no era. Los sistemas operativos son el primer y principal programa. Tenemos Windows, Linux, Solaris, diferentes sistemas que administran, gobiernan, vigilan todo lo que se hace, qué está conectado, cómo está conectado, por qué se conectó. Absolutamente el sistema operativo establece. Y como hay varias casas, varias fábricas, pues tenemos varias marcas. De marcas de Windows, sistemas operativos Windows para los celulares, sistemas operativos de Linux,
un open source. El open source son los códigos abiertos, libres, que permiten modificar, adaptar los sistemas a nuestra medida, a nuestro gusto. Luego tenemos software de aplicaciones. Software de aplicaciones como el Office es una aplicación que contiene varias tareas. Contiene el Word, el Excel, el PowerPoint, el Front Page, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Aplicaciones. En contabilidad, pues podemos encontrar el Sapiens, el Q10, diferentes aplicaciones que trabajan, que tienen varias tareas a la vez, ¿correcto? Financieras porque llevan la contabilidad, los inventarios, la nómina, y todos son procesos independientes, pero que se pueden conectar sincrónicamente. Programas que se hacen a la medida, como juegos, paquetes contables y académica. Pues en academia tenemos para llevar notas, para llevar cartera, para llevar asistencia, etcétera, etcétera. Programas específicos. Entonces tendremos 3 grupos básicos. Sistemas operativos, que son los reyes de los reyes. Las aplicaciones, que son programas que contienen varias tareas para hacer varias actividades. Y programas son actividades o tareas específicas. ¿De acuerdo? Eso es el software. Pero recuerden que el software es un elemento abstracto. Existe, mas no se puede tocar. Usted lo utiliza. En este momento estamos utilizando el Zoom. El Zoom es un programa, una app, pero técnicamente es un software que facilita la comunicación de los usuarios o de múltiples usuarios. ¿Correcto? Bien, entonces el software, para que no lo olviden, es nuestra principal arma o herramienta dentro del mundo de la informática. Bueno, fin parte 1. Bueno, llegamos a este punto final nada más. Bien, entonces, compañeros, este resumen, este paseo que hicimos por los engranajes de nuestra innovación y creatividad desde la base y el soporte de la informática nos ha permitido ver los elementos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que no dejar de lado. Aquí simplemente lo que estamos viendo, ojo, les hago la aclaración, una partecita de lo que va a ser parte de la innovación, de la creatividad, para que podamos ir engranando cada uno de los conceptos, de las ideas, del pensamiento, porque en este caso quien maneja la innovación y la creatividad pues es el ser humano. Entonces necesitamos de herramientas que están debidamente clasificadas, necesitamos de tecnologías que van evolucionando día tras día. ¿Correcto? Bueno. Este ya está, la informática y listo. Me faltó este punto de acá de la ofimática. Veamos este punto de la ofimática. Bien, entonces, en este punto, como partíamos de la ofimática, precisamente borremos esta pantalla. Se me desconectó esa diapositiva. La ofimática, precisamente como lo hemos venido diciendo, es la encargada de la manipulación de las tareas y actividades. Ay, perdón, un segundo, le abro a mi gato que está molestando. Un segundo. Bueno, listo. Es un gato más molestón. Bueno. Entonces, la ofimática efectivamente hemos dicho que facilita las tareas, las actividades del ser humano en la oficina, mejora su proceso y mejora su tranquilidad. Entonces la ofimática efectivamente está para
realización de todos los procesos y procedimientos que el ser humano desarrolla en su mundo cotidiano, no importa el área, no importa la línea, para nada, ¿correcto? La ofimática es un componente que reúne todo lo que nos podamos imaginar. Acá les dejo en claro, la ofimática me conecta el mouse, la ofimática me conecta una calculadora, un tinto, una persona, una silla, unos auriculares, una pantalla, una papelería, cualquier clase de elementos. Entonces, el conjunto de todos estos elementos, la combinación de los mismos, es lo que se denomina ofimática, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, la ofimática utiliza herramientas combinadas como programas específicos. Acá vimos todo lo relacionado, me devuelvo acá un segundito, todo lo relacionado con los elementos. Y acá vemos todo lo relacionado con la parte lógica. Aquí estamos la parte física y aquí tenemos la parte lógica. Entonces, desde ese concepto de la parte lógica surge un aplicativo primordial e importante en la oficina, que es la utilización de un aplicativo. Venga, patojitos, Michael, el Office, esta herramienta Office, ¿qué es? ¿Un aplicativo o un programa? Un programa. Negativo el civil. Se niega la versión. Es un aplicativo. ¿Por qué aplicativo? Porque contiene varios programas. El programa de Word, el programa de Excel, el correo, el PowerPoint y contiene otros 5 más. ¿Correcto? Pero es un aplicativo, ¿de acuerdo? Bien, y hace parte de la ofimática, de la parte física y de la parte lógica, ¿correcto? Entonces, esa interacción es la que nos combina y nos comunica a todos nosotros. Bueno, fin de la tarea. Borremos pantalla. Bueno, compañeros, preguntas, inquietudes, sátira, reproche, insinuación. Escuchamos. Resumen de la clase, Hernán. Profe, estábamos hablando de la arquitectura, de que era un arte en la innovación para la mejora de los procesos o del sistema como tal, pero físico. También pues al último estamos ya hablando de la ofimática como tal, de que se entiende como todo el medio operativo, tanto en el sistema como de la persona como tal. O sea que nosotros hacemos parte de la oficina, por así decirlo. Sí, señor. Muy bien. Perfecto, Hernancho. Muchas gracias. Bueno, para mañana, mis queridos compañeros, entonces me hacen un informe técnico breve. No olviden traerme los trabajitos porque me han presentado unos trabajos que, ay, Dios mío, escasamente me colocan el nombre y eso de arepa. Me colocan su portadita, el objetivo y el contenido. No digo que me hagan un cuerpo de un trabajo escrito, pero como es que ustedes son profesionales, entonces son partners para mí iguales, entonces tenemos que trabajar al mismo nivel. Entonces, y como estamos en una asignatura que maneja las competencias de las TIC, que maneja la ofimática, que maneja la informática, pues los trabajos tienen que ser de altura. Para mañana entonces me averiguan todo lo relacionado con la Big Data. ¿Ok? Al azar escogeremos 2 personitas para que nos exponga en 10 minutos qué es la Big Data. Y para que me ayuden con la garganta porque no puedo mucho hablar. Cuéntame, Estrellita. Sí, qué pena decirlo, pero pues tengo cosas que admitir, que pues había dejado de estudiar y esto, y cuando traté de actualizar tu clase, vi el trabajo y lo hice de una manera
escasamente coloqué el nombre y a quién iba dirigido. Entonces, sí, déjame un poquito, me actualizo en cómo presentar hoy en día un trabajo con las técnicas que se requiere, y trato al máximo de actualizarme, puesto que sí había dejado hace rato lo que era el colegio. Esto es algo nuevo para mí y volver a empezar ha sido... Pero sabes que estoy muy contenta, me gusta, aunque siempre he trabajado y he estado actualizada en otros campos, la administración, sí, no he tenido esa necesidad de enviar trabajos y esto, entonces sí me falta, profe, mis disculpas de pronto por mi trabajo, pero traté de cumplir y hacer algo que tenía que hacer y empezar. Estrellita, no te preocupes, me enamora tu sinceridad, pero lo más importante es que no fuiste la única. Claro que no es Consuelo, pero es más, no lo decía por ti, tal vez tú colocaste el nombre, uno no me colocaron nada. Sí. Pero no te preocupes, vamos ahí aprendiendo en el rol de la nueva generación. Entonces, Sí. para todos, mañana Nicolai me ayuda con la exposición de la Big Data. Claro que sí, profe. Mañana entonces expongo sobre todo lo relacionado a Big Data. Gracias, Nico. ¿Quién otro me ayuda? Otros 10 minutos con la Big Data. Yo, profe. Felipe, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, viejo. Entonces ellos dos mañana nos trabajan la Big Data y todos tienen que subir el trabajo a la plataforma, ¿ok? Ya me encargo de abrir el apartado para que puedan subirlo y les dejo las diapositivas y les dejo el video por ahí en media hora. Les deseo un feliz resto de día. Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, Hasta luego profe. a todas y a Muchas todos. gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe.